cordialmente bienvenidos a la transmisión de las lecciones para el grupo de intermedios de la Congregación Nacional Presbiteriana Conservadora La Rosa de Sarón. Hemos estado estudiando la unidad correspondiente a las epístolas de Pablo. En esta ocasión tenemos la última lección, que se titula La vida en esperanza. La esperanza de todos los creyentes es estar un día con Jesús. No sabemos cuándo regresará Jesús, pero cuando venga, los creyentes en Él, los muertos y los vivos, serán arrebatados para encontrarse con Él en el aire. Entonces viviremos con el Señor para siempre. Debemos estar preparados y mantenernos alertas para aquel gran día. El objetivo de esta lección es que nosotros podamos identificar y describir qué sucederá en el arrebatamiento. Y nuestra aplicación es que debemos de tener esperanza, que vivamos confiando en que nos encontraremos con Jesús en las nubes en el día que Él venga por su iglesia. De acuerdo a nuestro punto doctrinal, creemos que en el arrebatamiento Jesús volverá otra vez. Los muertos en Cristo resucitarán y los cristianos que entonces estén vivos serán arrebatados junto con ellos para encontrarse con el Señor en el aire y así estar con el Señor para siempre. Esto es muy hermoso, ¿verdad? La lectura bíblica en la que se basa nuestra lección se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, de los versículos 13 al 18 y también en el capítulo 5 de los versículos 1 al 11. Ahora tenemos dos versículos claves que son 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 que dicen de esta manera: porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedemos juntamente seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien, comencemos a estudiar el trasfondo histórico de esta lección. La ciudad de Tesalónica estaba ubicada en Grecia y tenía una población de 200,000 habitantes. Era la capital de la provincia y el mayor centro comercial de esa parte de Europa. Pablo visitó Tesalónica durante su segundo viaje misionero. Mientras se encontraba allí, fue a la sinagoga para predicar de Cristo a los judíos. Estos rechazaron el evangelio y Pablo levantó una iglesia fuerte entre los gentiles. Al final, los judíos de Tesalónica incitaron a una revuelta y obligaron a Pablo y a sus compañeros a abandonar la ciudad. Pablo después envió a Timoteo a visitar la iglesia. El apóstol escribió la carta a los tesalonicenses al regreso de Timoteo para aclarar algunos malentendidos que los creyentes tenían sobre la fe cristiana. Ahora aclaremos algunos puntos del contenido de esta lección. El primero es la segunda venida. La segunda venida de Cristo es un periodo que comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Después de que Cristo lleve a los que hemos creído en Él para estar con Él, el anticristo, un agente de Satanás, comenzará a hacerse a conocer. Creemos que durante el arrebatamiento Jesús aparecerá en el cielo, pero no descenderá sobre la tierra. Después de algún tiempo, Jesús regresará con sus creyentes, derrotará al anticristo y a Satanás y los arrojará al lago de fuego. Entonces Jesús reinará 1000 años en la tierra con los cristianos. Después de la derrota definitiva de Satanás, la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Esto nos hace tener esperanza. Nuestra esperanza descansa en el hecho de que Jesús vendrá a buscar a los que lo aman. En Juan 14, del 1 al 3,
Jesús promete que volverá y que llevará a los que creen en Él a un lugar que tiene preparado para ellos. En Colosenses 3, del 1 al 4, Pablo dice a los colosenses que un día estarán con Jesús en gloria. Hechos 1, del 9 al 11, los ángeles dijeron a los discípulos que Jesús regresaría a la tierra de la misma manera en que se fue. La gente de la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida y maltratada por creer en Jesús. Habían comenzado a perder la esperanza en la promesa de la venida del Salvador. Los creyentes de Tesalónica tenían dudas. ¿Qué pasaría con ellos que ya hubieran muerto cuando Jesús viniera? ¿Cómo podían prepararse para su venida? ¿Cuándo sería esa venida? Pablo escribió las cartas a los tesalonicenses para responder a sus inquietudes. En primera a los Tesalonicenses 4 del 13 al 18 y 5 del 1 al 11, el apóstol les explica cómo sería el arrebatamiento, o sea, la venida de Jesús a buscar a su iglesia. El Señor descenderá del cielo con voz de mando para buscar a su pueblo. Su venida será anunciada por un ángel y la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los cristianos que todavía vivan serán arrebatados para encontrarse en el aire con los resucitados y con Jesús. Luego estaremos con el Señor para siempre. Jesús vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo será la venida del Señor. Podemos prepararnos para ese día manteniéndonos alerta, confiando en Jesús, amándonos unos a otros. No sufriremos el castigo los que hemos creído en Jesús, sino que seremos salvos. Y los que hemos creído en Él, tanto los vivos como los muertos, viviremos para siempre con Él. Pongamos un ejemplo. ¿Ha habido alguna ocasión en que tú has estado esperando un día muy especial? Seguramente que sí lo ha habido. Puede ser un cumpleaños, el día de la graduación, incluso el día en que empiecen las vacaciones. Y ese día no pasa desapercibido, sino que te preparas para recibirlo. ¿Qué es lo que haces? En el caso de cumpleaños, envías una invitación, adornas, haces un pastel o lo compras. Estás esperando muy ansioso a los invitados. Si fuera la graduación, pues te esmerarías en estudiar para tener las mejores calificaciones y recibir un diploma. Y si son las vacaciones, de seguro te preparas con traje de baño y salvavidas para disfrutar de esos días. Ahora imagina, si esos días son comunes, ¿qué harías para prepararte para el día en que el Señor venga por su iglesia? ¿No te has puesto a pensar en ello? La Biblia nos dice que el Señor vendrá por nosotros, solamente que no sabemos ni el día ni la hora. Con todos los acontecimientos que han sucedido, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, sabemos que la venida del Señor ya está cerca, porque la Biblia, la palabra de Dios, incluso nos los menciona. Todo esto que estamos viviendo, la pandemia, las hambrunas, las sequías, los terremotos, no son casualidad. Son las señales que Dios está mostrando a todos los que estamos vivos de que el día del Señor ya se acerca. La diferencia es que si haremos caso a este aviso o no. ¿Seguiremos teniendo nuestra vida igual, sin prestar atención, y cuando llegue el Señor nos tomará por sorpresa? ¿O velaremos como nos dice la Biblia en los Evangelios, que debemos de estar preparados para la venida, de tal manera que cuando el Señor venga por nosotros, no nos causará asombro, sino que estaremos preparados para irnos con Él? Así que
debemos de estar atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque las señales Dios ya las está dando de que Él viene pronto por su iglesia. Ahora tenemos las preguntas con las que repasaremos el contenido de nuestra lección. Número 1. ¿Qué es el arrebatamiento? 2. ¿Cómo se anunciará la venida de Jesús? 3. ¿Dónde estará Jesús cuando regrese? 4. ¿Quiénes resucitarán inmediatamente antes de encontrarse con Jesús? 5. ¿Qué pasará con los cristianos que entonces estén vivos? 6. ¿Cuándo regresará Jesús a la tierra? 7. Menciona 2 de las 5 maneras en que podemos estar preparados para la segunda venida. 8. ¿A qué iglesia escribió Pablo esta carta? 9. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? 10. ¿Qué significa tener esperanza? Y con esta última pregunta haremos una breve reflexión. En este tiempo de pandemia, seguramente habrás escuchado que ha habido hermanos que ya han fallecido. Incluso también han muerto personas que tal vez conociste y que no fueron creyentes en Dios. Ahora piensa lo siguiente: ¿quién de los dos tuvo esperanza? ¿El que murió creyendo en Cristo o el que no le conoció? Nosotros hemos visto cómo nuestros familiares han fallecido, pero aquellos que tuvieron la gran bendición de haber creído en Jesús, ahora están con Él en el cielo. La esperanza para ellos ya fue cumplida. Se encuentran en la morada que Dios fue a preparar. Muchas veces, cuando nosotros escuchamos todas estas noticias de lo que está pasando, a nuestro corazón le invade el temor. Sin embargo, debemos de tener puesta nuestra esperanza en Jesús, de que si nosotros, dentro de poco tiempo, o en el momento en que Dios lo ha determinado, Él nos llama a estar con Él, estemos listos y preparados, gozosos para ir al encuentro con nuestro Señor. Yo te hago esta pregunta: ¿ya estás preparado? ¿Estás listo para el momento en que Dios te llame? La única manera en que podemos tener esta esperanza y poder ir al cielo con Jesús, al lugar que Él ha ido a preparar para todos los creyentes, es que nosotros debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Te has dado cuenta que la conclusión de todas estas lecciones ha sido la misma? Así que yo te invito que si aún no se has recibido a Jesús como tu Salvador y no has confesado tus pecados delante de Él, lo hagas para que en el momento que Jesús venga por su iglesia estés preparado y puedas gozar de las moradas eternas que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Ahora te invito a que tomes tu cuadernillo con las hojas de trabajo y contestes las actividades correspondientes a esta lección. Hemos terminado con esta unidad, pero yo te invito a que nos sigas escuchando las próximas lecciones para seguir estudiando los temas que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.